de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos televidentes que nos ven en los diferentes puntos de El Salvador, y también queremos desearle muy buenos días a aquellos compatriotas que nos están viendo en los Estados Unidos. Les deseamos muchas bendiciones y que el Señor Jesucristo pueda bendecir sus hogares en todo momento. Bien, esta mañana vamos a abordar un tema que es, creo, uno de las piedras en el zapato, digamos, de este gobierno y de los gobiernos anteriores, y por supuesto no va a dejar de ser una piedra en el zapato de el nuevo gobierno entrante. Me refiero al tema de la corrupción, que está muy enquistada en el aparato del Estado, en todos los estamentos, quizás, desde las cosas más sencillas, quizás que a veces no se perciben, como compras fantasmas, gastos en utensilios, o por ejemplo, recientemente acaban de reportar en la Asamblea Legislativa que en cada plenaria se gastan 6,000 botellitas de agua. Entonces esas cosas uno se pregunta por dentro, ¿qué estará pasando en El Salvador? Porque un país que pretende crecer y pretende salir adelante no puede tener los políticos más caros del mundo y los maestros más baratos del planeta. No se puede. En una ocasión llegaron una gran cantidad de médicos a reclamarle a la presidenta de Alemania, Angela Merkel, y le dijeron: Presidenta, ¿por qué no nos aumenta el salario de nosotros los médicos? Porque nosotros cuidamos de la salud de los ciudadanos alemanes. Y les dijo la presidenta: a ver, ¿cómo yo les puedo aumentar el salario a ustedes más que a los profesores, si son los profesores los que los formaron a ustedes? Bien interesante. Para poder hablar de este tema, nos acompaña esta mañana Oscar Lemus. Es una persona que ha estado incidiendo mucho en política en El Salvador, pero también es un férreo crítico y defensor de las garantías constitucionales y un férreo crítico de la corrupción en El Salvador. Oscar, te dejo para que puedas saludar a los amigos televidentes. Aquí saludándoles después de este prestigioso medio que llega al mundo, porque no llega solo a los salvadoreños, sino que llega al mundo a través del ciberespacio. Decirles pues que me encuentro bendecido de Dios de estar en este medio para llevarles un poquito de aclaración de hechos históricos y de la realidad nacional que vive nuestra amada patria El Salvador. Muchas gracias, Oscar. Bien, abordemos entonces el tema siguiente. ¿Cómo debería de abordar este nuevo gobierno el tema de la corrupción para que esto no se continúe dando? Porque, sobre todo, porque ellos han sido, digamos, desde la campaña, en la campaña y después de la campaña, han sido personas que han criticado la corrupción, incluso han denunciado todos los actos de corrupción que se están cometiendo. Comencemos por las plazas esas que se están trasladando de personas que tenían grandes puestos y hoy los están pasando por ley de salario a fin de permanecer en el poder. Pero no solo es eso la corrupción, Oscar. La corrupción está desde las compras, nepotismo, abusos de autoridad, tráficos de influencia, malversación de fondos, etcétera, etcétera. ¿Cómo deberían de abordarlo este nuevo gobierno, Oscar, a tu juicio? Sí, muy difícil. Y digo muy difícil porque la corrupción es un cáncer que está enquistado como una cultura en la sociedad salvadoreña. Y hay que acotar quizás un poquito de historia. Recordemos la administración del PDC. En la administración del PDC todos supimos del cheque de la vergüenza, conocimos cómo la Fundación Konrad Adenauer estuvo a punto de retirar su apoyo a El Salvador en los proyectos que ellos impulsaban. Desde ahí uno puede decir que nació como institución la corrupción. Y digo esto... En los tiempos modernos. En los tiempos modernos, exactamente.
Y digo esto porque la corrupción es como la antesala del crimen organizado. El crimen organizado no puede incidir, sino es a través de llegar a la institucionalidad del Estado mediante la protección a los más altos niveles de los políticos, ¿verdad? Entonces la corrupción es la antesala para tener nosotros lo que tenemos como crimen organizado. Veamos otro indicio de la corrupción. Cuando los empresarios financieros toman posesión en el 89, ¿verdad? Desplazan a la oligarquía cafetalera y estos, la primera acción que toman en ese quinquenio fue condonarse la deuda que tenían con los bancos. Esa condonación de deuda hace un acto de corrupción, ¿verdad? Luego, la venta de la banca, que ya estaba nacionalizada en el quinquenio del presidente Duarte. Esa venta de la banca produjo alrededor de 5.000 millones. Pero, ¿qué del país, qué se benefició el Estado y los salvadoreños? Absolutamente nada. Fue un negocio entonces de un cierto grupo privilegiado que de igual manera asentó bases importantes para que el crimen organizado pudiese ampliarse mucho más de lo que ya había hecho con la reforma agraria, con el cheque de la vergüenza Conares. Sí, todo ese detalle. Luego, el devenir de los años que se posesiona la derecha en el país, se enquista más fuertemente la corrupción, y en específico el mandato del doctor Calderón Sol. En el mandato del doctor Calderón Sol no podemos olvidar un hecho histórico nacional y mundial, que fue la firma, el cese de los 3 cuerpos de seguridad pública, dar al traste con la seguridad pública de ese momento, que fue en 1994, creo que fue el peor daño que se le ha hecho a los salvadoreños. Y digo esto con mucha propiedad, porque durante un año la seguridad ciudadana quedó acéfala en cuanto que no existía autoridad. Durante un año fue de formación de la nueva Policía Nacional Civil. Ese hecho es un hecho de corrupción. ¿Por qué? Porque sabemos que los dineros que vinieron para apoyar la democracia, los que habían participado en el conflicto armado de uno u otro bando, no fueron considerados en una política criminal, una política de posguerra. No fueron considerados. Al no ser considerados, los tiraron a la calle prácticamente. Y ellos tenían que sobrevivir de alguna manera. Es ahí donde el crimen organizado dice, bueno, para protegernos nosotros, ya que tenemos la protección de las esferas políticas, hoy necesitamos actores para que nos encubran. ¿Cuáles actores? Son los que andan delinquiendo en la calle. Y de esa manera nunca se llega a la estructura primaria, que es el crimen organizado. No se llega. De ahí deviene entonces que al señor presidente electo de tomar posesión el 1 de junio, la tiene cuesta arriba. Y digo la tiene cuesta arriba porque destrabar todo estamento que hay enquistado en todas las esferas del Estado, los 3 órganos del Estado, las instituciones privadas están contaminadas con la cultura de la corrupción. Ahora, quizás te fortalezca un poco la pregunta. ¿Cuál es el papel de los partidos políticos en el tema de la corrupción? Digo esto porque, pues como personas jurídicas, los partidos políticos no son susceptibles de cometer delitos. Sin embargo, las personas que los dirigen sí. En ese sentido, ¿cuál ha sido el papel de estas instituciones políticas al permitir que todos estos aspectos oscuros, corruptos y deshonestos se enquistaran en las estructuras del Estado, pero que a su vez toleraron este tipo de situación? Tú has hecho una remembranza bien interesante y has establecido que desde el periodo de 1989, el primer acto de corrupción que se dio y que estábamos en el tema de la guerra y luego
a la negociación de los acuerdos de paz. El primer acto de corrupción histórico, tú lo has dicho, es condonarse la deuda. Exactamente. Porque ese era dinero del pueblo. Exacto. Y luego la nacionalización de la banca. Luego la privatización de algunos servicios públicos, como el caso de Antel. Sí. Entonces, todo esto efectivamente ha venido desgastando la economía del país, porque esos dineros al final es un misterio sin resolver, porque no se sabe en dónde está. Luego la corrupción en el seguro social, la compra de medicamentos a través de contratos chuecos, De mala calidad. Luego el tema de las AFPs, la privatización de los servicios de los sistemas de pensiones. Entonces, todo esto al final ha golpeado duramente al salvadoreño promedio. Sí. Entonces, ¿de dónde ha salido todo ese dinero? Ha salido de los bolsillos de los salvadoreños. ¿Será que los salvadoreños van a continuar tolerando este tipo de situaciones? Porque, insisto, un país que verdaderamente quiere progresar no puede tener los políticos más caros del mundo y los profesores más baratos del planeta. Sí. No se puede, Oscar. Entonces, ¿cuáles deberían de ser las decisiones del presidente? Porque aquí son decisiones pragmáticas las que debe tomar. Yo lo que le veo de fortaleza de inicio a esta gestión que tomará su posesión el 1 de junio es el entendimiento que tiene con los Estados Unidos. Y yo entiendo que los Estados Unidos tienen mucho interés por evitar la migración. Porque detrás de la migración no es solo la necesidad real que conocemos. Migro porque yo quiero vivir el sueño americano. Para mí, hoy ya no es eso. Esa realidad se queda corta. Hoy la realidad es que hay que desestabilizar la región, no solo Estados Unidos, es la región. Pero detrás de todo esto hay algo que por lo menos yo no lo alcanzo a percibir, la intencionalidad que hay de mover masas migrantes ahora. Ya no migra la gente como antes, individualmente hablando. Hoy migran por la necesidad, en masa. sino más bien por una desestabilización política. Exactamente. Ante esta realidad, la única esperanza que yo albergo es que ha habido un acercamiento muy adecuado del presidente Bukele con el presidente de los Estados Unidos. Esa relación podría llevarnos nosotros a pensar que deviene una acción quizá de transparentar realmente las finanzas del Estado. ¿Y qué significa transparentarlas? Que no se roben los dineros de los impuestos del pueblo. Si el presidente, vamos a ver a quién nombra como ministro de Hacienda, ¿verdad?, que es un elemento importante, como de igual manera a quien nombre en la seguridad pública, a quien nombre en la defensa nacional. De ahí nosotros vamos a deducir realmente por dónde va. Digo esto porque de ellos depende, como es la PNC, de un ministro de la seguridad pública, depende de la PNC. Si vamos a continuar con cuotas partidarias, porque quieras o no, debemos de ser francos, la cuota partidaria de la izquierda está viva dentro de la estructura PNC y es la que dirige. Y de alguna forma tienen nexos con la estructura delictiva del país. De alguna forma hay nexos. Si el presidente sanea estos escenarios de acción, habrá cimentado una posibilidad de poner orden en este país. Ahora, está claro, Oscar, que no va a poder resolver el tema de inseguridad, de corrupción en 5 años. Eso creo que lo debemos de tener claro los salvadoreños. Pero el eslogan con el cual se ha movido Nuevas Ideas, el presidente Bukele, es que el dinero alcanza cuando no se roba. Y luego la frase que acuñaron, devuelvan lo robado. Son dos frases que creo que al final le llevaron a ganar las elecciones. La simpatía, la gente se hartó de la politiquería, de los abusos de los recursos públicos, del nepotismo, porque hay funcionarios públicos que tienen trabajando en el Estado hasta sus nietos, ¿verdad?
Entonces, todo esto, Oscar, es corrupción. Claro. O sea, no se le puede llamar de otra manera. Y luego el tráfico de influencias, Oscar, es decir, yo favorezco a mis amigos empresarios. Yo les doy este negocio, este otro, tómense, les doy para que liciten y ganen los guardias de seguridad aquí, por allá, les doy aquí este contrato de limpieza, les doy aquí este contrato de insumo de servicios, les doy aquí este contrato de insumo de bienes, de modo que todos aquellos que antes, Oscar, por ejemplo, comían tortilla tostada con queso ahí en el monte, ahora comen caviar, ahora tienen vehículos de lujo, ahora tienen mansiones. ¿Y cómo prueban que en efecto con el dinero que han ganado, con el salario que han ganado, Oscar, como funcionarios públicos, les da para comprar una casa de más de $500,000? Entonces, ¿cómo se combate eso, Oscar? A mí me gusta el concepto que ocuparon. El dinero alcanza cuando no se roba. Y eso sí es importante, precisamente porque si lo ponen de manifiesto en la práctica, creo que sí El Salvador va a despejar como todos deseamos. ¿Por qué estoy en política yo? Ahí me da oportunidad para explicar por qué estoy en política. Porque realmente hicimos un esfuerzo de lucha armada de la agresión comunista que en su momento veíamos venir. Pero cuando nos damos cuenta que la derecha en el gobierno propiciaba el acceso de la izquierda al poder, y no lo propiciaba por la democracia, sino por sus actos de corrupción, dijimos, hagamos algo. Y es ahí donde nos prestamos para hacer este sacrificio de entrar a la política, porque créanme, ciudadanos honestos y trabajadores, estar en la política es lo más vergonzoso que hay, porque todo el mundo lo ve a uno con dólares en la frente y que es corrupto, que es sinvergüenza, y le dan en las redes sociales cualquier trapeada a uno sin ninguna mesura. Pero uno cree, por lo menos yo creo, que vine a este mundo no solo para ocupar un espacio físico, yo vine a este mundo para dar frutos y buenos frutos. Y es ahí donde yo digo, si la política es la que conduce a hacer los cambios hacer las transformaciones que se deben hacer, hay que participar. Y ese es el escenario que yo tengo. Por eso es que auguro que en la gestión de este quinquenio pueda cambiar bastante, y usted lo ha acotado, no va a erradicar la corrupción en estos 5 años, estoy de acuerdo, pero puede asentar las bases para la transformación y el saneamiento que necesita los salvadoreños. Ahí estamos de acuerdo. Ante esa realidad, todos, indistintamente los colores o ideologías que alguien tenga, debe ayudarle a coadyuvar el esfuerzo del presidente y su equipo, porque si el presidente Bukele y su equipo triunfan en este país, habemos triunfado todos los salvadoreños, no solo en el territorio nacional, sino en el extranjero. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de Fraternidad Patriota Salvadoreña sí hay una preocupación, que los hermanos en el exterior ya no sigan siéndose llamados remeseros, que también tengan un papel protagónico aquí en El Salvador. Lo cual no se ha logrado. Hasta hoy no. Solamente los han utilizado como mercancía de votos. Exactamente. Para extraer todos los beneficios y ayudas que puedan dar en las campañas electorales, y una vez estando ya en el poder se olvidan. Ese es el detalle. La gran mayoría se han olvidado. También eso es corrupción, Oscar. Así va. También eso es corrupción. Esa es corrupción porque cada actor político que los busca también les pide dinero. Y de esos dineros hasta hoy no hemos visto que haya una contabilidad transparente que diga, de los hermanos en el exterior hemos recibido esta Y cantidad de dinero. No la ha habido. Por lo tanto, justifican nada más lo que solicitan de deuda política para sus campañas. De tal manera pues que ahí estamos ante un acto de corrupción que nadie lo ha develado, qué es lo que está pasando con esas ayudas que dan los hermanos en el exterior. Pero importante para nosotros es que el quinquenio que nos viene, todos los salvadoreños nos unamos para denunciar, porque este es el punto, denunciar cualquier indicio de corrupción que veamos desde el más pequeño funcionario al más grande. Fraternidad Patriota Salvadoreña, esa será su característica. Desde el 2003
10 de agosto del 2003, que hicimos público nuestro interés de participar en política, nuestra bandera fue ser anticorrupción. Y hasta hoy nos mantenemos limpios y en esa misma línea. Muy bien, gracias Oscar. Vamos a un corte comercial y vamos a hacer posible que esta entrevista se continúe transmitiendo, honrando a los patrocinadores que permiten que estos espacios se den en El Salvador. Así que vamos a un corte comercial. Por favor, amigo, no se vaya a ir, manténgase en sintonía. Seguimos hablando en el próximo bloque del tema de corrupción. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por quedarse conectado. Quiero darle un saludo a Cristian Álvarez. Dice, un saludo, dice Cristian Álvarez, excelente análisis. Partido anticorrupción, con Dios y por la patria, dice Cristian Álvarez. Debe de ser algún miembro de Fraternidad Patriota. Un saludo a Anthony García, a Esaú Murgas, a Gilson Rodríguez, que nos está viendo en estos momentos y está conectado. Un saludo hasta China, Gilson. Esperamos pronto transmitir ese video. Un saludo a Nancy Aparicio, a Marina Murillo, que nos está viendo también, que está cerca de nosotros. Bueno, quisiéramos darles el saludo casi a todos, pero quisiéramos que también dé sus comentarios y pueda hacer preguntas también por las redes sociales. Nosotros se las trasladamos con todo gusto aquí a Oscar. Así que participe, amigo televidente. Continúe haciendo patria. Y la mejor manera de hacer patria es ser anticorrupción. Ser anticorrupción y cuestionar todo lo que nos dicen los políticos. Exactamente. Y cuando un político dice buenos días, hay que salir a ver si es de día. Claro, no todos. Creo que deben de haber gente muy honesta dentro de la política, queriendo hacer las transformaciones sociales que el país necesita, queriendo hacer los cambios para que avancemos, Oscar, hacia la paz, el progreso y el desarrollo. Correcto. Esa economía pujante que fue en los años 50, El Salvador, en los años 30, luego en los años 60, 70, todavía tenemos resabios de tener un buen crecimiento económico y una economía sólida. Fuimos ejemplo en Latinoamérica, particularmente lideramos la región centroamericana, pero no podemos vivir de glorias pasadas. Exactamente. Necesitamos vivir el hoy, y el hoy nos dice que El Salvador está mal, una economía decreciente, una tasa de desempleo altísima, carencia de oportunidades, con índices de competitividad malos, con el doing business por el suelo, el clima de inversión está malo, la atracción de inversión no se ha visto. Sin embargo, contrario a todo esto, sumado a todo esto, está el tema de la corrupción, que está vinculado a este tema, la inseguridad. Tú te diste cuenta recientemente de esa tala de árboles que se dio en Huayúa. ¿Quién autorizó esa tala de árboles? Si esos son pulmones protegidos, sobre todo porque está conectado a la ruta de las flores. Entonces, ¿quién autorizó eso? ¿Quién del gobierno lo autorizó? ¿Por qué la OPANS dio esa autorización? Y luego preguntémonos, ¿quiénes son los dueños de esos proyectos? Entonces, esta es la corrupción. Y son los mismos políticos que están en la actualidad. Sí. Porque ahí se presume que esa construcción es de aquel que fue expresidente de la Asamblea Legislativa. Hoy presidente de Proesa. Hoy presidente de Proesa. Pero ese es nada más, digamos, como una uñita. Por otro lado tenés, Oscar, las compras que se han venido dando, como la denuncia que hizo un colega con respecto a esos brazaletes en los centros penales, sí, y que están por licitar. Entonces, todas esas son las cosas que suman y que se drenan esos recursos, y que esos recursos, Oscar, no llegan a las familias más necesitadas de El Salvador. Entonces, ¿cómo ponerle un paro a esto? Ese debería de ser el enfoque. Sí se puede poner un paro.
Yo me he alegrado, como digo, de esta nueva gestión en cuanto que hayan nombrado ya 5 mujeres en puestos claves de la administración. Y digo esto porque tengo fiel convencimiento que la mujer tiende menos a ser corrupta. Las mujeres. Las mujeres. Espero no equivocarme. Qué interesante ese dato, Oscar. Sí. Las mujeres tienden a ser menos corruptas. Sí. Yo lo he experimentado con la gente del partido. A mí me han traicionado más los hombres, en cuanto que llegan y luego parten a otros partidos políticos. Las mujeres permanecen. O sea que no tienen convicción, Oscar. Prácticamente su honor, su dignidad le ponen precio. Sí. En cuanto las mujeres permanecen ahí luchando, acuerpando este esfuerzo. Y le digo, para mí es valioso. Y cuando he visto pues estos 5 nombramientos, siento que va en buen camino. Yo Sí. albergo la esperanza que estas 5 mujeres hoy nominadas hagan una buena gestión, ¿verdad? Esperemos que el presidente les dé autonomía, porque ese es el otro tema. Sí. Y que la gente que asesora al presidente también no quieran incidir en las decisiones que como ministras deben de tomar. Sí. Porque ese es el otro punto, ¿verdad? Los negocios que hay en la política pueden destronar cualquier buena iniciativa, cualquier buena idea, si le ponemos el nombre, ¿verdad? En ese sentido, el escenario que hoy vive la sociedad salvadoreña es un escenario nefasto. Realmente podríamos irnos allá, analizar que casi estamos al filo de un Estado fallido. Si usted se da cuenta, no se respeta prácticamente el principal derecho que tenemos, que es la vida. Y si no se respeta el principal derecho, que es la vida, los demás derechos son letra muerta. Entonces el presidente de turno no se preocupó realmente en los 10 años, porque no podemos ver lo que solo son 5 años. Él fue el vicepresidente del primer quinquenio de la izquierda de El Salvador. El que ahora es presidente. El que ahora es presidente. Por lo tanto, debieron, por principio, haber cimentado ellos lo que se firmó en el 92, una verdadera paz. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron de la matata con las tortillas y el atado de dulce que bajaban de los cerros descalzos. Y hoy son los millonarios del siglo XXI. Y ahí está donde los mismos combatientes, la misma izquierda dentro del FMLN les dio la espalda, y el 3 de febrero es a todas luces O visto. sea que hoy les podremos llamar la izquierda criolla del Salvador. Así sería, Oscar. La nueva oligarquía. La nueva oligarquía. Exactamente. Yo me recuerdo, Oscar, que en el tiempo en que el FMLN no había arribado al poder, tal vez tú también te recuerdas, a mí me gustaba la energía con la que el FMLN señalaba los actos de corrupción. Me gustaba esa denuncia pública que hacían constantemente los abusos de los recursos públicos que cometía Arena. Y no solo eso, Jaime. Recordemos las masivas protestas que se montaban desde la Universidad del Salvador hacia las denuncias. Hasta los diferentes puntos, ¿verdad? A denunciar enfrente de los ministerios de donde estaban Exactamente. dándose los hechos anormales. Como el Seguro Social, por Exactamente. ejemplo. ¿Te recuerdas tú de aquel famoso doctor Majano? 60 millones, que no se ¿Verdad? sabe qué pasó con eso. Que eso es un misterio sin resolver, ¿verdad? Hasta este día. Luego, Oscar, veíamos cómo el FMLN señalaba, ¿verdad? ¿Qué es esa corrupción de las AFPs? ¿Qué es esa corrupción del Seguro Social? ¿Dónde están los dineros públicos que fueron a parar a manos privadas de Antel cuando se privatizó? Todos esos elementos al final, uno decía, es que es cierto. O sea, es que no hay ciego peor ciego que el que no quiere ver, Oscar. Sí. Era cierto, pero cuando el FMLN arriba al poder, se creía que iba a combatir esa corrupción y que iba a perseguir a todos aquellos administradores de Arena que hicieron un abuso establecido en todo el Estado de la corrupción.
del drenaje de los recursos públicos. ¿Y qué pasó, Oscar? Persiguieron a los que ellos querían, nada más, pero no persiguieron a los que auténticamente habían cometido, al menos recientemente, actos de corrupción. Sin embargo, hoy tenemos a 3 presidentes exprocesados. Uno que ya falleció, que no es bueno hablar de los muertos, ¿verdad? Dejemos ese tema por ahí. Y luego tenés a un expresidente detenido en el sector 9 por supuestamente haber malversado más de 350 millones de dólares. Y tenés otro expresidente que está en Nicaragua asilado en estos momentos con 5 órdenes de captura, que uno de ellos es del FMLN. ¿Por qué entonces el FMLN cambió ese discurso? ¿Por qué no persiguió la corrupción? ¿Por qué no la combatió? ¿Qué le inhibió esa posibilidad, Oscar? Y esa es mi preocupación de cara al nuevo gobierno. Por eso te he insistido, ¿cómo debe de combatir este nuevo gobierno esta corrupción? ¿No será que hoy es el momento de tapar? ¿O será que este nuevo gobierno sí va a tener los pantalones para poder perseguir con nombre y apellido la corrupción? Porque ese es el problema, solo le hemos señalado, pero no le hemos combatido con nombre y apellido. Quedémonos en lo último. Muy bien. Ese debería de ser el deber ser de este nuevo quinquenio. Ya no charlas, ya no discursos, ya no conferencias de prensa de combatir la corrupción. Ese debería ser el primer hecho histórico para El Salvador, que las líneas las dé claras al nuevo fiscal, más que es un fiscal nuevo el que tenemos, fresco, porque es un fiscal joven, que puede bien disponer su energía para enrumbar el trabajo que debe hacer, de develar, pero realmente toda esta estructura de corrupción, porque está fácil. En el 94 que accesa la izquierda al poder, digo al poder legislativo, Arriba y en las alcaldías, esos escenarios de ese momento pueden venirse investigando. ¿Cómo llegaron a las alcaldías? ¿Cómo llegaron a la Asamblea Legislativa? ¿Y cómo van a salir hoy 2019? El parámetro está dado. Ahí pueden ver que muchos llegaron con ropas sencillas y ahora visten ropas de marca. Juegan golf. Juegan golf. Andan en jet privados. Tienen mansiones. Tienen propiedades. Yates. ¿Qué esto tienen? Está fácil deducirlo. Pero ¿qué de la gente que combatió y que luchó por verdadera revolución en El Salvador? Esos están olvidados, muriéndose, mutilados, haciendo protestas en las calles, porque no tienen ni siquiera lo vital, que es una pensión digna. No la tienen. Y estoy hablando de los combatientes del FMLN, estoy hablando de los combatientes, de los veteranos militares de nuestra gloriosa Fuerza Armada, que de igual manera pasaron los 20 años de arena purgados, olvidados, excluidos. Hoy, por lo menos ante la lucha que ellos han bregado de calles, tienen una ley que tiene un poquito de carne, pero no lo suficiente para que ellos dignamente puedan vivir el resto, los pocos años que les quedan de vida. Esa debe ser también una tarea del nuevo quinquenio que nos viene, de ayudar a esta gente, que no tiene nada que ver el presidente Bukele con el hecho histórico del conflicto armado, sí, pero son seres humanos. Y ahora él es el presidente. Son seres humanos que le han dado el respaldo para que él sea el presidente. Por lo tanto, el deber ser es, yo debo erradicar la corrupción, empezando desde su primer día de gestión. Nosotros esperamos, como Fraternidad Patriota Salvadoreña, ver esas iniciativas que él tenga. Yo creo que los puntos que tú has puesto sobre la mesa son importantes. Mira, acabo de escuchar recientemente a Milena Mayorga y al diputado independiente Leonardo Bonilla, que lo vamos a tener el día martes, discutiendo esa propuesta de reforma que ellos están haciendo, donde están solicitando que se modifique un artículo del Código Penal con respecto a la imprescriptibilidad del delito de corrupción. Sí. Creo que ese es el camino. Ese es el camino. Creo que ver a Milena Mayorga y a Leonardo Bonilla
promover este tipo de iniciativas es positivo para el país, Oscar, ya que el FMLN no lo hizo. Sí. Arena Peor. tampoco lo ha hecho. Gana tampoco lo ha propuesto, sino que lo han hecho dos diputados. Una que pertenece a la fracción de Arena, que ha sido crítica de las estructuras sólidas que están dentro del partido, y por otro lado tenemos a Leonardo Bonilla, que siempre ha dicho que él se debe al pueblo y va a trabajar para el pueblo. Entonces estas son las iniciativas que se deben de apoyar. Pero bien, para poder seguir abordando este tema de la corrupción en El Salvador, vamos a ir a un siguiente corte comercial y lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Y hoy Oscar me dice que hoy sí va a hablar con claridad de todos esos actos de corrupción que se siguen cometiendo en El Salvador y que la mejor palestra para denunciarlos acá, pero también tienen que llegar a la fiscalía. Así que por favor, amigo, no se desprenda de donde está, quédese ahí, seguimos en el siguiente bloque. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Gracias, amigo televidente, por quedarse en sintonía de este programa que está tratando de informar a El Salvador desde una perspectiva no tan sesgada ni tan política, sino una perspectiva más técnica, más académica. Bien, esta mañana nos ha acompañado Oscar para platicar un poco del tema de corrupción en El Salvador. Oscar, la corrupción es un mal que afecta a todos los partidos políticos, a todos los ciudadanos. Bien podría ser un acto de corrupción sustraer 350 millones de dólares de las arcas del Estado, como lo es un acto de corrupción llevándose un papel higiénico de una institución del Estado. Entonces, ¿cómo se controla todo esto? Porque como esto va en cadena, Oscar, ¿cómo se controla todo esto? ¿Y qué es lo que se debe hacer, Oscar? Porque sí, verdaderamente tenemos ya 2 presidentes procesados por un presunto desvío de más de 351 millones de dólares. Esto debería ser preocupante, Oscar. Y los hospitales sin medicina, los policías con la misma arma de 1994 y las pandillas andan con armas recortadas. Algo está mal en el país, Oscar. Pero lo más preocupante quizás no sea el acto de corrupción en sí, sino para mí es que no se ha devuelto lo robado. ¿Verdad? Estaríamos como al pendiente que esta administración exija que sí se devuelva el robado y que no haya sido una mera, llamemos spot. Eslogan de campaña. Eslogan de campaña. Sí. Y eso para mí sería más importante. Por eso esa reforma que está planteando Milena Mayorga y... Yo la aplaudo, realmente. Y Leonardo Bonilla. Yo la aplaudo porque realmente le están poniendo un tope para que no prescriba los actos de corrupción. Habría que ver si puede regir hacia el pasado, aunque el artículo 21 de la Constitución dice que la ley no puede tener jamás efecto retroactivo. Ese es un principio muy básico, pero sí, pongámosle... Que no prescriba de aquí en adelante. Eso es importante, ahí voy. Que no prescriba de aquí en adelante, por lo menos los últimos 10 años que están activos todavía. De ahí para acá puede venirse a develar realmente qué es lo que ha pasado en estas administraciones. Entonces, ¿cómo atacar este cáncer que se llama corrupción? Este ejercicio democrático del 3 de febrero se involucró más de 1.400.000 ciudadanos que respaldaron la elección del presidente Bukele. Él debe hacer énfasis y hincapié ese respaldo popular que goza. Y para ello tiene solvencia moral para decir, yo soy el encomendado para hacer lo que la izquierda no pudo hacer de lo que hizo la derecha en sus 20 años de gobierno. Este quinquenio puede sentar las bases de la transformación del país, no solamente en la parte económica material, sino transformar la mente y el corazón de la gente de El Salvador. ¿Para qué? Para que volvamos a llamarnos el Japón de Centroamérica, como lo fue allá por los años 40, años 50, en donde el país era próspero. Hoy esa prosperidad solo se ve
en los índices de mortandad, índices de delincuencia. Por lo tanto, van en contra del desarrollo que debe tener una nación. Nosotros creemos, como Fraternidad Patriota Salvadoreña, coadyuvar todos los esfuerzos necesarios, ya sea denunciando en estos medios, ya sea manifestándonos en el quehacer cívico, político que hacemos en las reuniones, orientando al ciudadano sobre la realidad nacional, sin fomentar lucha de clases. Pero hay que denunciar los actos de corrupción, vengan de donde vengan. De esa manera podemos contribuir a la democratización de este país. Es tarea entonces de todos los salvadoreños, no solo los que vayan al gabinete de gobierno, de todos los salvadoreños, del campesino, del obrero, del sindicalista, del el empleado público, el empleado privado. Debemos de quitarnos esa cultura de la corrupción. Porque usted lo acotaba, es corrupción llevarse hasta una hoja de papel que se ocupa para la oficina. Esa es corrupción. Como de igual manera es corrupción tratar mal al beneficiario de los servicios públicos. Porque hay muchos empleados que al son de que son puestos por cuota partidaria, tratan mal a los usuarios de los servicios. Eso también es corrupción. Hacen sentir mal al enfermo. Entonces debemos de cimentar una nueva cultura humanista en el desarrollo del Salvador. Esa es nuestra tarea. Por eso es que aprovechamos estos medios para hacer esa conciencia, ese llamado a la familia salvadoreña, que donde quiera que esté, no calle. Hoy hay medios para denunciar la corrupción, las redes sociales. Y aunque hay una intención de una ley mordaza, ¿verdad?, de querer callar, que los ciudadanos critiquen a sus funcionarios, porque el espíritu de esa reforma ahí va. Si hay libre expresión, debemos de pensar que si nos fuimos a un conflicto armado, precisamente es porque en aquellos momentos no había ese derecho del ciudadano a manifestarse. Hoy lo hay. Por lo tanto, no pueden venir esta correlación política en la Asamblea Legislativa a querer vedar vía una ley ese derecho de expresión. Aunque la reforma, Óscar, va vinculada únicamente no a que no se critique a un político, ni que se critique a alguien que está haciendo malas cosas, sino que la reforma va vinculada a combatir a los perfiles falsos y a combatir la difamación y la calumnia que se da en los medios. La libertad de expresión es el derecho sagrado que tienen los salvadoreños de manifestarse públicamente, de expresarse y difundir sus ideas, pero siempre tiene un límite. El límite es que no subviertan el orden público, ni lesionen la moral, ni el honor de las personas. Y yo creo que alguien escudado cobardemente en un perfil falso, te puede difamar, te puede escribir cosas que no lo son, pero como no sabes quién es, no lo puedes denunciar. Entonces, si el espíritu de la ley es ese, yo creería que esté bien. Lo que sí no estaría bien es que se explicara que es solo para los políticos, pero no. Veo en la reforma que se quiere agregar el artículo 24A, que creo que es positivo, es regular este tipo de cosas, porque los medios de comunicación como este, por ejemplo, ITV y los demás medios de comunicación que inciden en El Salvador, que están legítimamente constituidos, sabemos cuál es su equipo editorial, sabemos quiénes son los propietarios, sabemos cuál es la dirección de ese medio de comunicación. Pero de aquellas páginas, Óscar, que no se sabe quiénes son los propietarios, cuál es su fuente de financiamiento, creo que si ese es el espíritu de la ley, está bien. Lo que sí me parece abusivo, Óscar, es el número de años que están poniendo, ¿no? Eso sí no es proporcional. Y eso también es un abuso de autoridad, ¿verdad? Yo siento de que el principio de regulación es necesario en toda sociedad. Las leyes para eso son, para regular actos que podrían venir en contra del quehacer humano. Pero vaya, imaginémonos que la gran mayoría de los salvadoreños no criticamos al ciudadano de vecino, criticamos al que vemos en la gestión pública. Por lo tanto, el espíritu de regular entonces va enfocado, direccionado a protegerse, a que no haya denuncia
de ese funcionario. Aunque hoy, Oscar, si decís algo en contra del presidente electo, por decir algo, o lo criticás, ya te cae una pandilla de troles. Eso también no está bien, eso también tiene que... Yo creo que hay que debatir las ideas. Pero hay algo importante en esto, y yo lo veo así. ¿Cómo van a controlar si las personas no están en El Salvador? Pueden trabajarlo de fuera del país, esos troles. Ahí es donde tienen que trabajar mucho con el tema de la tecnología, ¿verdad? Pero no se ha visto. Sí. Y cuando tenemos una ley material que se va a enfocar en una penalidad, como la que ya dijimos, que es excesiva. Muy excesiva. Versus aquel que sustrajo 300 millones. Exactamente. Esos componentes, imagínense que solo por yo decirle, señor fiscal, señor juez, yo soy corrupto o yo soy corrupta. Por decir eso, declararse reo confeso de su acto de corrupción, pues con eso que ha dicho usted le vamos a condonar la pena. Ya no va a pagar la penalidad que tiene. Yo creo que ahí, si bien es cierto, la ley es flexible, pero es muy permisiva en cuanto a que no se está cimentando verdaderamente la transformación del país. Muy bien, gracias Oscar. Queremos hacer un enlace en vivo con Gilson, que nos ve en estos momentos allá en China. Hay un enlace que vamos a hacer en estos momentos. Producción, ¿podemos proceder con el enlace en estos momentos con nuestro amigo Gilson? Mi estimado Jaime Ramírez Ortega, buenos días. Un saludo muy especial a todos ustedes que están conectados a esta hora de la mañana con el programa de Acerca. Quiero desde acá, desde Beijing, enviarles un saludo muy especial y comentarles que estamos haciendo una gira importante para conocer este país y conocer, por supuesto, la impresión de las autoridades chinas respecto a las relaciones diplomáticas con El Salvador. Tú sabes que ha habido una serie de discusiones sobre si El Salvador debe de continuar o no las relaciones diplomáticas con este país a raíz de encuentros con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hoy mismo hay una discusión comercial entre Estados Unidos y China por el tema de las tecnologías. Huawei está por medio de una empresa de telefonía. Al final, ¿qué está haciendo el país, verdad, en medio de estas dos potencias mundiales? Alguien decía que está quedando como una especie de sándwich porque hay una disputa comercial entre dos potencias que están interesadas en tener relaciones diplomáticas con el país. ¿Cuál debe ser la decisión? Conversamos con el director de información de Cancillería acá en China, en Beijing, Zhao Wentan, y él nos ha comentado, entre otras cosas, por ejemplo, que los acuerdos que suscribieron con el gobierno actual, es decir, con el gobierno del FMLN, fueron acuerdos sin ningún interés económico, que ellos no han pagado ningún costo con dinero al gobierno del FMLN para hacer estas relaciones, sino únicamente porque hay un interés de desarrollo entre ambos pueblos y que además El Salvador debía de reconocer a una sola China y esa China tenía que ser China continental. Veamos qué nos dijo el señor Zhao Wentan, que es el encargado de información de la Cancillería de China acá en Beijing. Dijo el presidente Bukele en Washington que las relaciones de El Salvador con Taiwán o Estados Unidos, que no la definían estos países o China, sino la defendían los intereses salvadoreños. ¿Qué opinas sobre eso? A mi parecer, un presidente, un jefe de Estado, ya se preocupa por los beneficios e intereses del país, es normal, es importante, respetamos. Pero ya también, como un político, como un jefe de Estado, sí debería poner su visión hacia una altura y a un largo plazo. Sí, tratando del tema de Taiwán, ya como he comentado, ya una cuestión vital para la China, porque se trata de la soberanía, del sentimiento del pueblo chino. Ya, y esperamos y confiamos en que
el presidente electo ya pueda comprender la importancia y pueda tomar una medida correcta. Solo nos reitera nada más. Usted dijo de que en el acuerdo con el gobierno saliente, cuando se establecen relaciones diplomáticas, no hubo nada de promedio. El presidente Bukele le ha dicho, miren, vamos a investigar si hubo algo de promedio que se le haya dado al gobierno anterior para nosotros definir qué es lo que viene en un futuro. Usted confirma que no hubo nada, obviamente. Ya las relaciones entre países tratan de relaciones de Estado a Estado. Claro, ya gobierno es un instrumento muy importante porque representa el país durante está en poder. Y sí, eso es importante. Pero el cambio de gobierno o transición de gobierno no debería afectar a las relaciones de Estado a Estado. Ya es un principio, práctica internacional que reconoce todo el mundo. Y por eso, y el gobierno actual, ya como he comentado, durante la negociación de establecimiento de relaciones, no existe ni regateo, ni negocios sucios, ni nada que no se puede publicar. Eso creo que ya se va a transitar fluidamente al nuevo gobierno. Ya las relaciones y los documentos firmados ya se puede verificar sin problema. Termino con esto. Hay una comisión ya específica que va a visitar el país por el tema de la transición, de la toma de posición del presidente Bukele, señor. Y hemos recibido la invitación y tenemos mucho placer de asistir a la toma de posesión para felicitar junto con el pueblo salvadoreño. ¿Qué tipo de comitiva va a asistir al país? Ya vamos a publicar ya cuando ya tenemos preparado. Esa era la información que teníamos para ustedes. Hemos tenido esta oportunidad de conversar con el encargado de información de la Cancillería de China, acá en Beijing, el señor Zhao Wentan, y bueno, nos ha reconfirmado la necesidad de que se mantengan estas relaciones diplomáticas entre ambos países. Ya hay una serie de intercambios comerciales, por ejemplo, hemos conocido que 100.000 toneladas de azúcar podrían llegar a China procedentes de El Salvador durante este próximo año, y además hay un intercambio en tecnología, en capacitación a agricultores, y el tema del café, que también cada vez toma mayor auge en Estados Unidos. ¿Cómo va a definir, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele esta relación? Bueno, eso lo vamos a saber más adelante. Hemos conocido que hay una comisión importante que va a viajar al país para poder participar en la toma de posición del presidente Bukele. Ahí también ya dijo el director de información de Cancillería acercamientos con el presidente Bukele para ver el tema de las relaciones diplomáticas. Todo esto está pasando acá en China, en esta gira que hacemos para conocer un poco el desarrollo económico, político y social del continente o del país más grande del continente asiático. Así que, Jaime, gracias por este espacio que nos cedes para poder mandar esta información también a los salvadoreños que nos ven a través de ITV y a través de la entrevista de cerca. Buenos días acá en China, como ustedes ven, ya es bastante tarde, noche, ¿verdad? Y en El Salvador la mañana. Así que con estas imágenes los dejamos para seguir conversando con todos ustedes. Gracias, Gilson, por tu aporte y ese enlace de esas tomas que tú has hecho allá en China. Pues hemos podido escuchar cuáles son las relaciones diplomáticas que se han desarrollado en estos tiempos con China. Y creo yo que le competirá al presidente electo tomar decisiones con respecto si continúa o no esa relación.
Pero bien, gracias Gilson por ese enlace y también queremos agradecerle a los amigos televidentes que han estado pendientes de este programa. Hemos abordado a detalle el tema de la corrupción en El Salvador, así que dejo a mi amigo Oscar para que pueda despedirse esta mañana de los amigos que han tenido el amor de estar conectados durante este tiempo en las redes sociales y nos han estado viendo. Oscar. Agradecer a Dios por esta oportunidad que nos ha permitido poder darle a la ciudadanía salvadoreña en el territorio nacional y a los hermanos en el extranjero algunos tips de cómo se ha venido comportando la administración del Estado y cómo el crimen organizado se aprovecha de la corrupción para hacer de las suyas y ha llegado a los extremos tales de sucumbir a toda una nación en una descomposición social jamás vista en la faz de la tierra de El Salvador. De tal manera pues que yo estoy agradecido con este medio, contigo Jaime, que me ha permitido expresar mis puntos de vista y decirles pues que Fraternidad Patriota Salvadoreña está en el proceso de recolección de firmas. Creemos que el Tribunal Electoral en esta semana nos da la devolución de los libros y la autorización por 90 días para la recolección de firmas y convertirnos nuevamente en un partido político que se convertirá en la voz de los salvadoreños, denunciando cualquier acto de corrupción que llegue a conocimiento de nosotros. Muchas gracias, que Dios nos bendiga. Gracias Oscar y te deseamos éxito en ese proyecto y que continúes incidiendo en El Salvador. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Y un saludo a todos los amigos que nos ven. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.